¿Sabías que una simple banda roja en la cabeza puede tener un significado mucho más profundo de lo que parece? Para Julio César Chávez, no era solo un accesorio, era un amuleto, un símbolo y quizás hasta una herramienta contra fuerzas desconocidas. En este video exploraremos cómo una creencia ligada a la brujería marcó una de las etapas más exitosas de la carrera del gran campeón mexicano. ¿Realmente lo protegía de malas vibras? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace increíble. En la segunda mitad de su carrera, el gran campeón mexicano comenzó a utilizar la prenda que se convirtió en su sello personal, más distintivo en cada ocasión que tuvo que subirse al cuadrilátero. Durante su trayectoria profesional, Julio César Chávez se dio a conocer por la icónica banda de color rojo que lucía en la cabeza antes de cada pelea. Pese a su popularidad, no siempre la portó consigo y la tuvo que utilizar por recomendación de su equipo para evitar el efecto negativo de un posible trabajo de brujería, al que fue sometido antes de una de sus peleas más importantes. Todo comenzó en 1987. Cuando Chávez, entonces campeón en peso superpluma, decidió dar un paso más en su carrera y subir a la categoría de peso ligero. Su objetivo era nada menos que el título de la Asociación Mundial de Boxeo, que en ese momento pertenecía al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario, un boxeador temido tanto por su poder como por su actitud intimidante. Edwin llegaba a esta pelea como uno de los boxeadores más temidos en la categoría de peso ligero. Con un récord impresionante de 31 victorias, 27 de ellas por la vía del knockout y solo 2 derrotas, Rosario había construido una reputación como un pegador explosivo con una técnica refinada. Su estilo de pelea combinaba una poderosa pegada con una agresividad calculada, lo que lo hacía un rival sumamente peligroso para cualquier oponente. Antes de enfrentar a Chávez, Chapo había logrado grandes victorias que consolidaron su lugar en la élite del boxeo. Entre sus triunfos más destacados estaban los obtenidos contra boxeadores como José Luis Zurdo Ramírez, a quien derrotó para ganar el título mundial de peso ligero por primera vez en 1983. También se había enfrentado a figuras como Livingstone Bramble y Howard Davis Jr., demostrando su capacidad para imponerse ante rivales de alto nivel. Rosario ya había sido campeón mundial en 2 ocasiones y estaba decidido a defender su corona contra el retador mexicano. La previa de esta pelea no fue como cualquier otra. Rosario no solo prometía derrotarlo, sino que llevó la rivalidad al terreno personal, amenazando verbalmente tanto a Chávez como a su familia. Esto elevó las tensiones a un nivel casi insostenible, convirtiendo el enfrentamiento en una guerra psicológica. Pero, según Chávez, las amenazas no se quedaron solo en palabras. Fue entonces cuando un miembro del equipo de Don King, su promotor, se acercó para advertirle sobre algo mucho más oscuro. «La madre de Edwin Rosario está practicando brujería contra ti», le dijo. Supuestamente, usaban una foto suya sumergida en una cubeta con hielo, para congelar su rendimiento en el ring. Al principio, Chávez desestimó la advertencia, pero el asesor insistió. Le ofreció una cinta roja como protección contra cualquier posible influencia negativa. En muchas culturas, el rojo simboliza protección, fuerza y la capacidad de repeler energías negativas. Finalmente, Chávez aceptó, aunque más por curiosidad que por convicción. El 21 de noviembre de 1987, en el Hilton de Las Vegas, Julio César Chávez subió al ring con su cinta roja. Desde el inicio quedó claro que sería una noche inolvidable. Chávez dominó a Edwin Rosario con su característico estilo de presión constante, combinaciones precisas y una resistencia fuera de serie. Rosario, conocido por su potencia, no pudo descifrar el inquebrantable ritmo de Chávez. El mexicano lo atacó con una ferocidad que dejó sin opciones al boricua. Finalmente, en el 11º round, la esquina de Rosario decidió tirar la toalla. Chávez no solo se convirtió en campeón mundial de peso ligero, sino que también consolidó una de las mejores actuaciones de su carrera. Después de la pelea, la historia tomó un giro aún más extraño. Chávez afirmó haber visto la supuesta foto suya en la cubeta con hielo, lo que lo llevó a creer parcialmente en la advertencia del asesor de Don King.
Aunque el gran campeón mexicano siempre sostuvo que su victoria fue gracias a su preparación y habilidades, nunca volvió a subir al ring sin su cinta roja. La banda no solo se convirtió en un amuleto personal, sino en un símbolo que los aficionados comenzaron a asociar con la invencibilidad de Chávez. Incluso llegó a capitalizar su uso, consiguiendo patrocinios lucrativos de marcas como Tecate y Banco del Atlántico, quienes le pagaban hasta $500,000 para llevar su logotipo en la cinta. Más allá del ring, la banda roja trascendió como un ícono de la cultura mexicana. Para muchos, representaba no solo la superstición, sino también el espíritu de lucha de Chávez. Era común ver a fanáticos portando cintas similares en sus propias cabezas durante las transmisiones de sus peleas, como una forma de conectar con su ídolo. Este fenómeno no es exclusivo del boxeo. En el mundo deportivo, figuras como Lionel Messi han sido vistas usando amuletos rojos, reforzando la idea de que estos objetos tienen un significado profundo para quienes creen en su poder. A lo largo de las 58 peleas restantes de su carrera, Chávez continuó usando la banda roja, incluso en derrotas. Aunque su invicto se rompió eventualmente, la cinta siguió siendo parte de su identidad. Su impacto en el boxeo es innegable. No solo marcó el comienzo de una era dorada para Chávez, sino que también cimentó su lugar como una de las figuras más icónicas en la historia del deporte. Es un recordatorio de que incluso los más grandes campeones son susceptibles a las creencias y tradiciones que dan forma a nuestra cultura y mentalidad. Hoy en día, el legado de la banda roja sigue vivo en la memoria colectiva del boxeo. Es un símbolo de la grandeza de Julio César Chávez y una prueba de cómo las supersticiones y los rituales pueden jugar un papel importante en la narrativa de los grandes deportistas. La historia detrás de la banda roja de Julio es una mezcla fascinante de superstición, cultura y boxeo. ¿Fue realmente un escudo contra las malas vibras? ¿O simplemente una anécdota que agregó mística a su leyenda? Lo que es seguro es que con o sin brujería, el gran campeón mexicano será recordado como uno de los más grandes en la historia del boxeo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la cinta roja realmente lo protegió? ¿O es una simple superstición? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles del mundo del boxeo. I just noticed the mouthpiece is in Rosario's mouth. Rosario just does not seem to be able to get himself out of his own corner. Well, if Hart wins fights, then Rosario might get a draw. That's it. They threw the towel in.